Bienvenido a Orientación Psicológica, soy Eduardo Contreras. Si te gusta la psicología, si estás estudiando psicología o simplemente quieres saber más sobre esta bonita disciplina, quédate hasta el final de este video porque en este episodio de psicología quiero hablarte acerca de la estructura y de las fases de la entrevista psicológica. Ya hemos visto en otros videos acerca de las características de la entrevista psicológica, de su definición, y también hemos visto acerca de las áreas de aplicación y de los objetivos de la entrevista psicológica. El día de hoy, las fases y la estructura de la entrevista psicológica. Y también hemos visto que la entrevista psicológica es ese instrumento ideal para obtener información detallada, precisa, válida, verídica de las personas, y que dependiendo del objetivo y del área en la que se esté trabajando es como se va a aplicar la entrevista psicológica. Esto nos lleva a pensar que tiene cierta estructura la entrevista psicológica. ¿Cuáles son esos tipos de estructura que hay que tener en cuenta a la hora de crear tu entrevista psicológica? El día de hoy te voy a hablar de eso. La primera entrevista psicológica o estructura de la que te quiero hablar precisamente es la entrevista psicológica estructurada. La entrevista estructurada. En este tipo de entrevista lo que tienes que tomar en cuenta es que para hacer las preguntas de tu entrevista psicológica tienes que pensar en el objetivo, tienes que pensar en esa información que necesitas o que requieres para hacer tu entrevista. A la hora de planear tus preguntas, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es esa información que requieres para hacer las preguntas? Y también tienes que saber que antes de aplicar la entrevista tienes que prepararla con antelación, tienes que crear tu guión, tienes que saber qué es lo que va a ocurrir de manera precisa en la entrevista, durante la entrevista, en el desarrollo, al principio, al final, todo tienes que saber. Y entonces también debes de recordar o de asegurarte de que no debes influir a la hora de hacer las preguntas, no debes de influir en las respuestas que te va a dar la persona. Y también debes de asegurarte de que esa información que estás obteniendo es válida, es decir, que estás obteniendo la información que requieres y no ninguna otra información. Y lo más importante que debes saber es que una vez que ya diseñaste tu entrevista, que hiciste tus preguntas, que tienes tu guión prediseñado y que ya la hiciste, ya no la puedes modificar. Ya no hay retorno, ya no puedes cambiar las preguntas, ya cuando la aplicaste ya no puedes agregar o quitar preguntas o modificar la respuesta del usuario, ya no puedes hacer eso, no hay retorno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la entrevista estructurada? El objetivo importante de la entrevista estructurada es obtener información relevante y precisa de las personas. Y también es que puedas planificar el proceso de evaluación psicológica. Tú lo vas a planificar y también guiar la entrevista hacia tu objetivo, al objetivo que has planteado, que has determinado. Y entonces, ¿cómo se construye? O más bien, ¿cuáles son las características de la entrevista estructurada? La primera característica es que es una entrevista flexible en el sentido de que puede ser a través del teléfono, o sea, vía telefónica, o a través de internet, en línea, o cara a cara. O sea, no solamente presencial, puede ser en diferentes modalidades. La segunda característica es que es una entrevista compleja, es decir, tus preguntas deben de ir desde lo simple hacia lo más complejo, ¿sí? en la obtención de esa información psicológica. La siguiente característica es que es una entrevista puntual, porque tus preguntas deben de ser breves, deben de ser neutrales y puntuales, ¿sí? Y la siguiente característica es que debe ser una entrevista interactiva, en donde hay una dinámica, una interacción entre el entrevistador y entrevistado. Y generalmente la entrevista estructurada suele aplicarse de manera individual, pero a veces puede ser también en pequeños grupos. Ahora sí, ¿cómo se construye la entrevista psicológica estructurada? Primero, como te decía, debes de prepararla desde antes, con antelación. Debes saber qué es lo que vas a hacer. Debes de tener un guión prediseñado donde van a ir tus preguntas. Y también debes de agregar la identidad de la entrevista, o sea, la hora, el lugar, la fecha en la que será aplicada,
Y los datos del entrevistado, los datos sociodemográficos, su nombre, su edad, sus datos de contacto, su teléfono, si es soltero, soltera, casado, casada, etcétera. Todos los datos del entrevistado. Y después tus preguntas. Van a ser preguntas cerradas en donde no hay mucha opción de que el entrevistado profundice, sino que más bien son preguntas cerradas o preguntas muy respuestas cerradas o respuestas muy cortitas. A estas respuestas se les va a asignar un sistema de puntuación. ¿Para qué? Para que puedan tener un valor y así puedas llegar a un criterio y hagas la evaluación psicológica. Así es como vas a construir tu entrevista psicológica estructurada. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas que tiene hacer la entrevista estructurada? Primero es que vas a tener datos precisos y estos datos precisos te pueden llevar a un mejor resultado, a un mejor análisis. Y al obtener estos datos precisos puedes también aplicarlo a un gran número de personas y así puedes también después estandarizar tu entrevista. Puedes llevarla a un proceso de evaluación y de medición de la confiabilidad y de la validez de tu entrevista. Algunas de las desventajas es que, bueno, al ser datos precisos y al ser en ese sentido rígida, es un poco inflexible, no tienes mucha opción de cambiar o de moverte de una vez que ya la diseñaste. Y también no considera, digamos, a profundidad la respuesta del usuario, sino son nada más respuestas específicas o precisas. Esas son algunas de las ventajas y desventajas de la entrevista estructurada. Por otro lado, tenemos otra estructura de la entrevista psicológica, la estructura semiestructurada o la entrevista semiestructurada, ¿sí? En esta entrevista también vas a tener un guión prediseñado, pero, aquí viene el pero, tienes la opción de cambiar el orden en el que vas a hacer las preguntas. A diferencia de la otra, de la estructurada, en donde no puedes cambiar el orden de las preguntas. Aquí sí, en ese sentido es más flexible. Puedes cambiar el orden de las preguntas, puedes cambiar las pautas, o sea, puedes ser más creativa en ese sentido a la hora de aplicar tu entrevista. El objetivo principal de la entrevista semiestructurada es indagar y explicar el comportamiento de las personas. Pero, como te decía, es más flexible y además profundiza más, aunque son preguntas formales, digamos, pero profundiza más en la respuesta del usuario, se va más al detalle, ¿sí? En ese sentido es más flexible. Y una de las características de la entrevista semiestructurada es que el entrevistador, el psicólogo o psicóloga, genera una comunicación bidireccional, o sea, entre los dos participantes hay una comunicación bidireccional, ¿sí? Es más flexible este tipo de entrevista. Ahora, ¿cómo se construye? También como la otra, tienes que hacer un guión antes de aplicar la entrevista, tienes que crear tus preguntas, tener tus preguntas, ¿sí? Y vas a utilizar una combinación de preguntas abiertas y preguntas cerradas, pero utilizando palabras el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. O sea, este tipo de palabras que permiten al usuario, digamos, profundizar en los detalles, ¿sí? Y ese es como vas a ir construyendo. También con tu identificación o presentación de identidad de la entrevista, que es la hora, la fecha, el lugar donde se va a aplicar, los datos del usuario, el nombre, edad, sexo, todos los datos sociodemográficos y del usuario, y después tus preguntas. En este sentido, estas preguntas que son, como te decía, para que el usuario profundice, para que haga a detalle la respuesta. Y eso es como se va a construir más o menos la entrevista semiestructurada. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de entrevista? Una de las ventajas es que es más rápida, o sea, no se ocupa tanto tiempo, a diferencia de la estructurada que tarda más. En esa sí se necesita más tiempo, en esta no, es un poco más rápido, ¿sí? Y otra de las ventajas es que es más flexible, como te decía, puedes cambiar el orden de las preguntas, puedes ser más creativa, profundizar, etc. Y una de las desventajas de este tipo de entrevista es que, bueno, al ser un poco más flexible,
a veces los usuarios llegan a dudar de la fiabilidad de la entrevista, pero en general, te digo, es más flexible y así es la estructura, digamos, de este tipo de entrevista. Finalmente, la estructura de la entrevista abierta. La entrevista abierta todavía es más profunda, es decir, aquí en esta entrevista no vas a utilizar un guión, como en las otras dos, no vas a utilizar un guión, pero se va a utilizar más el diálogo para ir a una conversación, digamos, normal, que vaya fluyendo, pero sin olvidar que sigue siendo una conversación formal. Va a haber preguntas abiertas, aquí en esta entrevista son preguntas abiertas que permiten al entrevistado poder abundar en algún tema, en su situación, en su problemática, ¿sí? Que dependiendo, como decíamos, del ámbito del que se esté aplicando, bueno, pues es como vas a hacer las preguntas. Aquí tienes que tener la habilidad de saber escuchar al entrevistado, de saber hacer las preguntas, de saber encontrar la lógica en las respuestas del usuario y también saber cómo vas a preguntar, porque bueno, la manera de preguntar es importante para que el usuario pueda generar esa confianza y pueda también responder esas preguntas que le estás haciendo. ¿Y cuál es el objetivo de la entrevista abierta? El objetivo principal es comprender al usuario, comprender el comportamiento del usuario, ¿sí? A diferencia del otro que era indagar y explicar, o de la estructurada que también tiene que ver con el comportamiento, pero es diferente aquí en esta entrevista, es comprender el comportamiento del usuario. ¿Para qué? Para tener un contacto con ese usuario y poder entender qué es lo que está pasando con su situación que te está planteando, ¿sí? De tal suerte que puedas llegar a un mejor análisis posteriormente y saber tomar las decisiones dependiendo del ámbito en el que estés. No es lo mismo si estás en el ámbito clínico, en el educativo, en el organizacional, en el de investigación, ¿sí? Pero es comprender al usuario. Esta entrevista es más flexible, es más abierta, o sea, es la entrevista abierta, y en ese sentido sus características son que aquí puedes hablar de manera un poco más abierta, o sea, los dos pueden hablar de lo que sea, pero el entrevistador debe de asegurarse de que tenga que ver con el tema, ¿sí? Y hay una comunicación también bidireccional de parte del entrevistador entrevistado. En ese sentido un poco son las características, y a la hora de planear la entrevista o de cómo se construye la entrevista, bueno, pues es tomar en cuenta que debes de tener ciertas habilidades, conocimientos, saber preguntar, como te decía, para poder tener una conversación entre dos personas, una conversación que te va a ayudar a comprender a esa persona y que va a fomentar una interacción empática y una alianza terapéutica, por ejemplo, si es en el caso clínico, una mayor confianza para poder resolver un problema o el problema que te está planteando el usuario. En general, estos son los tres tipos de entrevista, la estructura de los tres tipos de entrevista. Y finalmente, en de la entrevista abierta, las ventajas es que, bueno, al ser más profunda, tienes una mayor comprensión, hay mayor flexibilidad. Las desventajas es que se pueden cometer errores de ética si es que no tienes la habilidad o los conocimientos para aplicar este tipo de entrevista. Y entonces, por otro lado, el día de hoy también te quiero hablar acerca de las fases de la entrevista psicológica, y que en ese sentido es importante saber cuáles son las fases, porque también tiene que ver con la estructura. Ahorita vamos a ver por qué. Las fases de la entrevista psicológica tienen que ver con tres momentos en específico: el antes, durante y después de la entrevista. Primero está el antes. Como ya lo veíamos en las estructuras, el antes tiene que ver con preparar todo antes de aplicar la entrevista. Preparar el guión, preparar el lugar, el espacio, saber qué es lo que va a ocurrir. Antes de la entrevista tienes que
crear tu guión, tienes que preparar tus preguntas, como ya te decía, considerar el ámbito en el que estás. No es lo mismo estar en el ámbito clínico de diagnóstico, en el ámbito de educación, de diagnóstico psicopedagógico, en el ámbito de la investigación científica. No es lo mismo en el ámbito organizacional, que tiene que ver con la selección de personal, capacitación, etc. Entonces, preparar todo antes de la entrevista. Ahora, durante la entrevista, el primer contacto con el usuario es importante. ¿Por qué? Porque se debe establecer una relación, un primer contacto de confianza. Se debe crear un clima de confianza en donde vas a hablar de cosas triviales, a lo mejor con la persona, para darle confianza, porque esto va a permitir que el usuario pueda hablar con mayor sinceridad y de una manera más abierta y se sienta mejor a la hora de estar respondiendo tus preguntas, ¿sí? Y no tenga estas resistencias que en un momento determinado puedan ocurrir en las personas. Entonces, el clima de confianza al principio. Recibes al usuario, una vez que lo recibes, después del saludo lo invitas a sentarse, le indicas dónde sentarse y después comienza la entrevista, comienzas a hablar de este tipo de cuestiones triviales y después de crear el clima de confianza vas a explicar los objetivos y cómo se va a desarrollar la entrevista, cuál es el objetivo de la entrevista, para que el entrevistado tenga claro esa parte, cuánto tiempo va a durar y le vas explicando de qué se va a tratar, le vas a hacer unas preguntas, vas explicando. Posteriormente vas a definir la situación del entrevistado. ¿Cuál es la situación que te está planteando? Puedes hacer una pregunta tal vez como ¿qué te trae el día de hoy por aquí? ¿Por dónde quieres comenzar? ¿De qué te gustaría hablar el día de hoy? ¿Sí? Entonces vas definiendo la situación, ¿sí? Y vas a generar expectativas, vas a crear esas expectativas al final. ¿Qué es lo que pretendes alcanzar? Que es obtener información, conocer al usuario, tener este contacto y saber cuál es el motivo de su consulta, ¿sí? En este caso. Y también después viene la parte del desarrollo de la entrevista. Es el segundo momento, el desarrollo de la entrevista. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? En el desarrollo de la entrevista puedes iniciar esta fase con una pregunta tal vez abierta, de más o menos como decir, ¿desde cuándo comenzó con esta situación? ¿Cómo se ha desarrollado esa situación durante el tiempo que comenzó y ahorita? Puedes comenzar esta parte diciendo, ¿desde cuándo comenzó con este problema? Entonces, ahí es importante que escuches y que hables lo menos posible y que escuches al usuario. Y no solo lo escuches, sino lo observes, todo su lenguaje verbal y no verbal, todo lo que te comunica, para obtener la mayor cantidad de información posible que sea del usuario y que tú puedas analizarla después para su beneficio. Entonces es escuchar. Aquí puedes ir tal vez haciendo algunas preguntas de exploración, ¿sí? Como cuánto tiempo lleva con esta situación, cómo es que se ha desarrollado, desde que ocurrió, ha tenido algunos intentos de solución, y escuchar todo lo que te dice el usuario para poder tener la mayor cantidad de información posible. Y finalmente, en esta parte final de la entrevista, viene el cierre, en donde tal vez 5 minutos antes de que acabe la entrevista, puedes decir, bueno, antes de terminar, me gustaría saber sobre esto, si bien escuché, bueno, también puedes decir, estamos llegando al final de la entrevista, pero no sé si tengas alguna duda, algún comentario, es decir, habría algún espacio para dudas y comentarios del usuario, y también, por supuesto, hacer un resumen de lo que ha ocurrido en la entrevista, ¿sí? Estas son en general las fases de la entrevista, ¿sí? Ya vimos la estructura, estas son las fases, y bueno, pues no sé si tengas algún comentario que quieras dejar aquí en la caja de comentarios sobre la entrevista psicológica, sobre sus fases y su estructura. Si quieres agregar algo más o si quieres comentarme algo, te lo voy a agradecer y lo voy a leer con gusto. Y bueno, hasta aquí con este video, espero te haya gustado. Si fue así, considera suscribirte, regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales y nos vemos pronto. Recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta luego.